salí en el sorteo, así que voy a tratar de no pasarme los 10 minutos. Que alguien, por favor, me tome el tiempo. Ya está apagado. Ya llegaron todos, así que... Bueno, yo me voy a referir un poco a dos temas que me parecen fundamentales para tratar dentro de la temática que estamos moviendo y agitando hoy, que es el avance del imperio en América Latina, ¿verdad? Una frase que la repetimos permanentemente: estamos frente a una nueva ofensiva. En realidad no hubo interrupción, tuvimos un recreo cuando el heroico pueblo de Irak tuvo que soportar la invasión más grande de su historia y la destrucción total de su territorio, a pesar de la heroica resistencia que finalmente terminó con la expulsión, porque no es otra cosa que eso, de las fuerzas imperiales norteamericanas, pero al costo de millones de muertos y destrucción, como después fueron y siguieron haciendo en Afganistán, que también ahí tienen resistencia muy fuerte, en Libia, y ahora están tratando por todos los medios, junto a sus aliados europeos y a los mercenarios llegados de todas partes de los Emiratos Árabes, de Turquía, en Siria. El heroico pueblo sirio también está librando una gran batalla allí, y creo que como latinoamericanos es nuestro deber ser solidarios con ellos, sin ningún tipo de dudas, sin ningún tipo de dudas. Si cae Siria en esa región, es como si cae Venezuela en América Latina hoy, o si cayera Cuba en América Latina hoy. Pero lo que nos ocupa es este patio trasero de los gringos, que como dije, tuvo un pequeño recreo, pero que de alguna manera se concretó con una victoria importante, con la derrota del ALCA, cuando ellos ya estaban muy dulces y estaban pensando de que ya lo tenían en sus manos. Ahora estamos a muy pocos días, a pocos meses del recuerdo de la victoria en Mar del Plata, pero después, como hacen siempre, en medio de sus propias crisis, generaron un nuevo recicle y una nueva forma de penetrar por todas las vías posibles. O sea, por la vía militar, que es la que más saben y más practican. Para eso no solamente se satisfacieron con las bases militares que ya tenían en el continente, sino que fueron ampliando, y hoy nos encontramos frente a un panorama en el tema militar muy peligroso, no solamente para Venezuela, no solamente para Ecuador, para Bolivia, sino para todos los pueblos de América Latina, cuando de pronto vemos cómo se desarrollan más bases militares y más intervención norteamericana en lo militar en Honduras, en Perú, con toda esta última escalada que se concreta con la presencia de marines norteamericanos en Perú, en una cantidad realmente enorme, y que se agrega a los 600 marines que cada 6 meses se turnan en Perú para trabajar con las fuerzas militares peruanas en la utópica y mentirosísima excusa de combatir a Sendero Luminoso, que en un reducto muy reducido está en una zona pequeñísima del Perú, y también combatir al narcotráfico. Con esa excusa lo que están haciendo es generar un avance sobre las dirigencias populares que combaten al extractivismo en la mina de Yanacocha o en la mina Conga en Perú. Y el otro tema, en lo militar, es lo que está ocurriendo en Paraguay. Después va a hablar la compañera, pero entre gallos y medianoches no solamente se amplía la presencia militar israelí en Paraguay, sino que también se amplía y se repite un esquema que en los años 70, 80 y 90 conocíamos muy bien, que es la reunión de ejércitos americanos. Ahora tiene otro nombre, pero ahora, a mediados de agosto, se reunieron en Paraguay almirantes y generales norteamericanos
con generales y almirantes paraguayos y algunos latinoamericanos, entre ellos la presencia de uruguayos y brasileños, para hablar sobre los peligros del narcotráfico, de la narcoguerrilla y sobre todo pensando en esa fuerza insurgente que cada vez tiene más fuerza popular, a pesar de que algunos izquierdistas latinoamericanos y argentinos los categorizaron como lo hicieron también con nuestras experiencias de los 70 de agentes de la CIA, el Ejército del Pueblo Paraguayo, que va creciendo paulatinamente en la medida que crece la incursión, injerencia y espíritu de aniquilamiento del campesinado paraguayo por parte del entramado que gobierna el paraguayo con Horacio Cartes, un cipayo al servicio de los yanquis, como fueron los anteriores que lo precedieron. Esos son los temas militares de injerencia norteamericana más fuertes. Pero también tenemos los temas de cooptación, los temas de generar sobre gobiernos, sobre algunos gobiernos progresistas, o que se decían progresistas, o que llegaron al gobierno con voto de la izquierda, con eso de la famosa cancioncita que siempre nos repiten, hay que parar a la derecha, y entonces votamos a Bachelet, y Bachelet llega y reafirma su presencia en la Alianza para el Pacífico, que es el imperio norteamericano reciclando el ALCA, o sea, sin ningún tipo de problema. ¿Ya estoy? No. ¿Tiempo? No vale. Te quedan 4 minutos. 6 minutos y medio lleva. O hay que parar a la derecha en Brasil, y el movimiento popular y todos los movimientos populares dicen votamos a Dilma por otra vez, a ver si esta vez realmente paramos a la derecha y además nos dan la reforma agraria, y lo primero que hace Dilma Rousseff es nombrar a Joaquín Levy y a Katia Abreu. Katia Abreu es la dueña de la teoría de los agronegocios en Brasil, y Joaquín Levy es un Chicago Boy, y bueno, con eso el imperialismo norteamericano sonríe y la derecha avanza. Entonces tenemos distintas estrategias norteamericanas desarrolladas en el continente hoy, y en ese sentido me parece importante que frente a este peligro que vive Venezuela hoy, que hay que defender con uñas y dientes, más allá de que siempre críticas con los procesos populares, pero lo que no cabe la menor duda es que en Venezuela se ha profundizado de una manera muy especial, como lo hizo Cuba de manera superlativa en el continente, en la idea de avanzar hacia el socialismo. El tema, después va a hablar el compañero Marco Teruggi seguramente, el tema de la construcción de los consejos comunales, el tema de darle poder al pueblo a pesar de los burócratas, y salteándose a los burócratas, y a pesar de toda esa ola de socialdemócratas que también están tratando de rodear al gobierno venezolano, pero sin embargo ahí hay poder popular, sin ninguna duda. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que reclamar cuando hablamos de progresismo en América Latina, porque si no la palabra progresista sirve para hacer una tapadera de entrada y de permitirle un terreno mucho más edulcorado al imperialismo yanqui, que se aprovecha de esas debilidades del campo popular y genera avances superlativos. Y digo, es un momento clarísimo para plantearnos de qué lado nos ubicamos. O sea, hacer una raya y decir cuál es el enemigo principal que tenemos que combatir. Y en eso no tener ninguna duda, si ya termino, no tener ninguna duda de que el imperialismo norteamericano, el imperialismo occidental, porque la Unión Europea está jugando una baza fundamental en todo esto, y incluso muchos que aparecen en Europa como progresistas, como Pablo Iglesias, Podemos y todas estas, o Syriza, ahí vemos lo que está pasando. Ahí está la traición de Tsipras, ahí está Pablito Iglesias ayer diciendo que no se puede violar los derechos del pueblo venezolano encarcelando a un dirigente político como Leopoldo López. O sea,
Ahí están también esas experiencias con las que nos engatusan, nos venden espejitos de colores, se secuestra la indignación de los pueblos, para de alguna manera generar espacios para que se cuelen los que siempre terminan hipotecando las aspiraciones populares. Entonces, al imperialismo lo tenemos que combatir con unidad popular, no me cabe la menor duda, pero es una frase, la unidad. Ahora, yo por eso, dentro de todos los escepticismos que uno puede tener, me felicito que de pronto que coordinemos, que aguantemos las coordinaciones, que planteemos planes de trabajo de enfrentamiento al imperialismo, mayores, menores. No estaremos todos de acuerdo con todos. Los otros días discutíamos internamente quienes estábamos de acuerdo en criticar que los 3 candidatos argentinos más importantes rindieran examen al American Council en Buenos Aires y no estuvimos todos de acuerdo de firmar un documento, pero de alguna manera seguimos sosteniendo una coordinación, tratando de ir convenciéndonos entre nosotros que el enemigo es muy importante, compañeros, y que si realmente, yo estoy de acuerdo con lo que se dijo de la década del 70, muchos de nosotros somos hijos de la década del 70, pero también en la década del 70 teníamos diferencias internas, vaya si las teníamos, el ERP, los montoneros, la FAL, la FAP, pero supimos identificar al enemigo común y construimos y tratamos de construir en base a la sangre, en base a la lucha popular y a la sangre de nuestros compañeros, unidades para avanzar frente al enemigo común. Y yo creo que estamos frente a ese tema, frente a esa época, y creo que no es un problema argentino solamente, es un problema continental que están muchos compañeros y compañeras deseando de que en algún lado del mundo nos unamos frente a esta derecha fascista que nos muestra fotos de niños muertos en la playa y que se hace hasta con eso un festín mediático y provocador para decirnos ese puede ser el camino si ustedes siguen resistiendo a las guerras que les imponemos. Nada más, gracias.